Yo vuelvo a repetir lo que llevamos repitiendo desde mi grupo, pues desde el principio de esta legislatura, que no hace mucho. Y es que nosotros, desde el Grupo Parlamentario Vox, coincidimos en los fines y no coincidimos en muchos aspectos en los medios para conseguir esos fines. Yo creo que todas las posiciones son respetuosas y, por supuesto, esta consejera sabe que de este grupo y especialmente de este portavoz ese respeto lo va a tener siempre, porque estoy convencido que usted, señora consejera, está convencida que lo hace en beneficio todo esto de las personas mayores, de las personas con discapacidad, de nuestros niños y de hombres y mujeres que sufren problemas de exclusión, maltrato y marginalidad. Porque a nosotros nos preocupan todas las personas que sufren maltrato, exclusión y marginalidad. ¿Queremos lo mejor para estas personas? Yo creo que esa es la política que se tiene que hacer pues desde Asuntos Sociales y desde una consejería que se llama de Igualdad. Queremos la igualdad real, queremos una sociedad, como ha terminado usted concluyendo, señora consejera, justa e igualitaria. Eso por supuesto, pero no creemos en otras cuestiones de contenido ideológico. Yo creo que eso merece todo el respeto en nuestro planteamiento, igual que puede merecer, aunque sean antagónicos, los puntos de vista de la izquierda andaluza. Y yo los respeto. Y respeto al Partido Socialista, se respeta, por supuesto, a los planteamientos de Adelante Andalucía, porque ellos, estoy convencido también que querrán lo mejor para todas estas personas, pero no coincidimos en los medios o los planteamientos para llegar a esos fines. Porque creemos, además, señorías, que es erróneo el planteamiento. Porque lo que hay que hacer es proteger con eficacia. Lo que hay que hacer es proteger y destinar fondos a aquellas personas que lo necesitan. Dejémonos de planteamientos ideológicos. Y, señorías, por eso voy a empezar en lo que estamos de acuerdo, que son también muchos aspectos que creo que son necesarios. Vamos a ver, se ha hablado aquí de ayudar a las personas que sufren en situación de el incremento para las personas en situación de dependencia. Claro que hacía falta mucho incrementar la dotación y hacerlo eficaz para esas personas que sufren una situación de dependencia, porque entre las personas pendientes de clasificación y valoración, pendientes de otorgar la prestación que se necesitaban, el que haya un incremento de más de un 7% y que se destinen 1.462 millones para estas atenciones de dependencia, teleasistencia, ayuda a domicilio, atención residencial, ayuda también en el entorno familiar, el centros de día. En eso, señoría, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque es bueno para los andaluces el que esto se destine a estas personas que se encuentran en situación de dependencia y a las que no se les había gestionado su dependencia de forma eficaz. Por tanto, hacía falta más plazas residenciales para personas dependientes. Hace falta, y hemos suscrito además la necesidad de un plan estratégico integral para personas mayores, que celebro que se haya anunciado que esté ya concluido para antes de final de año. Y las personas con discapacidad que necesitan más prestaciones asistenciales y de naturaleza no contributiva y la renta mínima de inserción social, de acuerdo. ¿Por qué? Porque es necesario también para esas personas. Si hemos dicho que nosotros estamos de acuerdo en ayudar a las personas que sufran una situación de exclusión, pues estamos de acuerdo en que ese dinero se destine a estas personas. A la infancia, mira qué voy a decir, todo el dinero que vaya destinado precisamente a la infancia, también estamos de acuerdo. Luego diré, eso sí, en algunos aspectos, con el tema de los menores inmigrantes, alguna cuestión que no estamos de acuerdo, porque dentro del respeto, señorías, creo que para estos niños que están en una situación de vulnerabilidad, porque vienen en sus países no acompañados, creo que lo que habría que apostar, invertir y dotar de presupuestos es precisamente para conseguir su repatriación y su reubicación precisamente con sus familias de origen. No invertir más precisamente en plazas, porque eso produce, como también ocurre con todo el tema de la inmigración ilegal, una situación de efecto llamada. Lo que hay que hacer es cumplir con esto, en este sentido, la Ley Orgánica 4/2000, que es sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Pero, señoría, dicho que estamos de acuerdo en una gran parte, nosotros llevamos diciendo, y tenemos todo el derecho del mundo a decir, que no estamos de acuerdo con todas aquellas políticas que tengan que ver con ideología y con perspectiva ideológica. Y ya nos metemos entonces con la perspectiva de género. No estamos de acuerdo, y yo respeto que se esté de acuerdo en todo lo contrario y que se defienda todo lo contrario. Pero creo,
señorías, que si este es el gobierno del cambio, este es el gobierno del cambio, y este es el gobierno que desde nuestro grupo está apoyando precisamente para que gobierne en Andalucía y haya propiciado un cambio del Partido Socialista, lo que no podemos nosotros es aceptar que haya una continuidad absoluta en lo que son las políticas de género que estaba implementando el Partido Socialista. Y en este sentido, nosotros nos tenemos que oponer y vamos a decir que no a los presupuestos porque supone exactamente lo mismo que antes. Estamos de acuerdo en algunos aspectos, pero a nosotros nos gustaría negociar en esto y no sabemos con quién negociar, porque queremos negociar con el Gobierno de Andalucía. Y el Gobierno de Andalucía lo forman dos partidos y queremos negociar en este sentido como partido que está sosteniendo ahora mismo ese pacto de gobernabilidad. Queremos hablar de estas cuestiones porque no estamos de acuerdo en que estas políticas apoyen precisamente a subvenciones, ayudas, que no van a ir destinadas a aquellas que lo necesitan, a las personas que sufren exclusión, que sufren maltrato, empezando por muchas mujeres. Y ahora vamos a ir desglosando algunas partidas que querría también comentarle y que después en su segundo turno querría que irles pidiendo explicaciones, al margen también de que habrá cuestiones que también están recogidos en nuestro pacto de investidura. Porque claro, nuestro pacto de investidura es, digamos, un requisito sine qua non, precisamente, que nosotros exigimos que se cumpla. Y el que exigimos que se cumpla, y lo voy a decir aquí desde lo que es el aspecto de las políticas de igualdad. Como, por ejemplo, pues pasan por no aplicar ayudas y subvenciones precisamente a asociaciones, instituciones de contenido ideológico, que no digo que sean todas, porque habrá algunas que sean necesarias y que sean útiles y que sean eficaces y que redunden en beneficio de esas personas que sufren situación de maltrato. Y hablo de personas, no solamente de mujeres, porque el maltrato lo puede sufrir cualquier persona en el ámbito doméstico. Es algo que nosotros llevamos defendiendo desde el principio y que lo traemos en nuestro programa. Hay que proteger a todo tipo de personas. Pero, señorías, vamos a centrarnos, por ejemplo, en el Instituto Andaluz de la Mujer. 42.614.000 euros, que son prácticamente la misma cantidad que se aplicaba en el ejercicio anterior en los presupuestos que traía el Partido Socialista. En este sentido, recuerdo, señorías, que aquí hubo unas manifestaciones el día de la investidura de asociaciones de corte feminista radical que se preocuparon muchísimo de que se ponía en riesgo su situación de privilegio en Andalucía. Pues hoy tendrían que estar celebrando también en la puerta de este Parlamento el que se hayan aportado este proyecto de presupuestos, porque sigue siendo una política continuista. Esto no es un gobierno y no supone un gobierno de cambio. En este sentido siguen siendo los mismos presupuestos. Gastos de personal, porque además diferencia entre servicios centrales, delegaciones y direcciones provinciales territoriales, otros servicios y centros. Fondos cofinanciados con fondos sociales europeos, financiados por ingresos finalistas, algunos destinados a ayuntamientos, pero vamos a ir desgranando algunos de esos gastos. Gastos de personal para servicios centrales, 3.480.621 euros. Gastos corrientes en bienes y servicios, información, divulgación y publicidad, ¿de qué? Perspectiva de género. Información, divulgación y publicidad, 250.000. Reuniones, conferencias y cursos, ¿de qué? Perspectiva de género, 275.000 euros. Servicios asistenciales, no se sabe de qué, y es una de las cuestiones que tendremos también que ir preguntando. Servicios asistenciales, nada más y nada menos que casi 7 millones de euros, 6.953.885 euros. Indemnizaciones por razón de servicio también incluidas en el capítulo primero. Dietas, indemnizaciones por dedicación, observatorio de violencia, eso no es mucho, y en el capítulo cuarto de transferencias corrientes a consorcios y otras entidades públicas a universidades de Andalucía para actuaciones en materia de género, en perspectiva de género, 705.000 euros. Pero aquí hay una partida que es que me llama muchísimo la atención y que refleja realmente que esto no se destina a la ayuda a las mujeres. Ese es el fin, pero realmente la lectura que este portavoz y que este grupo interpreta, que se le da, no es esto, porque a corporaciones locales nada más y nada menos que van 8.590.000 euros. 8.590.000. Pues para centros de información, 8.500.000. Y para atención general a las mujeres,
90.000. O sea, el 1,04% es lo que se destina a ayuda a las mujeres cuando se trata de corporaciones locales. Y que además, después, señorías, cuando también se trata de ingresos finalistas, hay otras transferencias corrientes a corporaciones locales por 4.200.000 euros. El 1,07 para ayuda a mujeres. No, es que creemos que tendría que ser al revés. Porque esos centros de información son centros de información para promover, para fomentar la ideología y la perspectiva de género en los ayuntamientos. Las atenciones generales a las mujeres es el 1,04%. En eso no estamos de acuerdo, no podemos estar de acuerdo. Creemos que tendría que ser mucho más dinero precisamente a esas mujeres la que tendría que estar destinado. Y nada más en ayuntamientos donde servicios sociales, ahora conforme al nuevo Pacto de Estado, el decreto de agosto del año 2018, resulta que son los propios servicios sociales de los ayuntamientos los que determinan en qué condiciones una mujer puede considerarse maltratada, con independencia y por encima de lo que pueden decir los jueces y los tribunales. Y ese es el dinero que se va a destinar para todo esto, señorías. Y entonces esto es una política continuista de lo que hubiera podido decir cualquier gobierno de izquierdas en Andalucía y en España. Familias e instituciones sin ánimo de lucro, asociacionismo, fundaciones, corporaciones, 4.852.000. Más de lo mismo. Y si nos vamos a lo que son las funciones y los objetivos, nos damos cuenta que muchísimo de eso, como también ha dicho usted, señora consejera, se destina precisamente para promocionar eso, que ni un paso atrás. Que nosotros decimos también que ni un paso atrás en la violencia, ni un paso atrás en ayudar a las mujeres que sufren situación de maltrato, ni un paso atrás, pero no aplicarlo precisamente en políticas que suponen de adoctrinamiento, fomento de las escuelas, ni en los ayuntamientos, ni en ningún sitio. Inversiones, delegaciones, direcciones provinciales, pues otra vez tenemos lo mismo. De ese dinero, de esos 42 millones, ya nos hemos gastado en servicios centrales más de 3.480.000. Pero es que después, en estas delegaciones provinciales y territoriales, van casi 6,5 millones también para gastos de personal en el capítulo primero. Voy a pasar de otras partidas que son menos importantes, pero ya van solamente en gastos de personal. Nos estamos gastando más del 30% de lo que es el presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer. Porque después, si nos vamos al final de las partidas entre gastos y financiados con ingresos finalistas, nos damos cuenta que son 380.000 euros los que van a ayudas económicas precisamente solamente a mujeres víctimas de la violencia de género, que creemos que tenía que ser muchísimo más. Muchísimo más. Ayudas directas 380.000 de un presupuesto de casi 43 millones. Creemos que tendría que ser muchísimo más. Nosotros no estamos escatimando ni un solo euro en ayuda precisamente a estas mujeres. Creemos que tendría que ser mucho más. Porque después, en las delegaciones y direcciones provinciales también hay otros servicios y centros que también tienen sus gastos de personal y material y suministros y trabajos realizados por otras empresas que también tienen más transferencias. Y los fondos financiados por fondos europeos, los cofinanciados por el Fondo Europeo, a familias e instituciones, o sea, a fundaciones, lo que nosotros llamamos chiringuitos de género, señoría, otros 2.100.000 euros. En esto es lo que precisamente nosotros no queremos que se aplique el dinero. Precisamente, convénzanos de que este dinero va a ir destinado a asociaciones, a fundaciones, a instituciones que van a invertir bien el dinero en la ayuda a personas que sufren situación de maltrato. Por supuesto, a muchas mujeres que la sufren, que no las estamos dando la protección adecuada, que con la renta mínima de inserción no tienen suficiente, señorías, que hay que ayudarlas con muchísimo más. Pero vamos a aplicar los fondos en lo que necesitan estas personas y vamos a dejarnos de esos chiringuitos. Porque ya digo que hoy tendrían que estar celebrando en la puerta del Parlamento la continuidad de estos presupuestos a aquellas asociaciones que se preocuparon tanto de que el día 2 de diciembre hubiera habido una apuesta por el cambio en las políticas socialistas en Andalucía. Y esto esto significa proseguir con esas políticas socialistas. Esto no significa realmente una política de progreso. En muchos aspectos sí, ya le he dicho que estamos de acuerdo en muchos aspectos, pero en esto no podemos estar de acuerdo en esa política de continuidad. Echamos en falta también, y ya voy concluyendo, ayudas a madres jóvenes, que también vienen en nuestros programas. En nuestro programa también vamos a ayudar precisamente en la natalidad. Tengan en cuenta que en nuestro pacto de investidura, en el punto 19 ponía que había que desarrollar un plan andaluz de adopción y que había que desarrollar el fomento de la natalidad. Ayudemos a madres jóvenes,
porque dentro de las funciones y de las personas que han sido atendidas, solamente Madres Jóvenes pone que han sido atendidas un número irrisorio, 100 y pico, me parece, muy poco. Necesitamos también fomentar esa ayuda a madres jóvenes que en vez de abortar, pues vean también el que puedan criar a sus hijos, educar a sus hijos, que tengan también un apoyo de la Administración. Adopción y fomento, por tanto, de la natalidad es fundamental, es fundamental. Conciliación laboral y familiar, también tendremos que apostar por eso. Lo del tema de, por ejemplo, que se apostó aquí, además, por el Partido Socialista, la gratuidad de las guarderías y que nosotros apoyamos, me parece una medida estupenda. Es una medida estupenda, pero tendremos que apostar también más por medidas concretas de conciliación laboral y familiar. Y en cuanto a la inmigración y los MENA, señoría, hace unos días aquí se está inaugurando un centro promovido por el SAMUR, pero también por la Consejería, en el centro de Sevilla, rodeado de colegios. Un centro de este tipo no son los adecuados, no son los sitios adecuados, ni la Consejería ni la Junta de Andalucía puede promover este tipo de centros en los centros de Sevilla. Y estos centros tenían que promoverse más las ayudas en origen, para que estos niños pudieran repatriarse, para que estos niños puedan volver con sus familias, que la mayoría son niños marroquíes, señorías, que vienen aquí precisamente por ese efecto llamada. Queremos lo mejor para estos niños, su integración, pero desde luego, en este sentido tampoco podemos apoyar ni estar de acuerdo con unas políticas también de continuismo que en cuestiones de inmigración siguen las mismas políticas del Partido Socialista. Y como suelen ocurrir estas cosas, pues ni se puede estar totalmente disconforme ni conforme del todo. Es evidente que en el debate democrático y desde el respeto estas cosas suelen ocurrir. Vamos a ver, lo que sí habría que decirle a la izquierda es que no tienen el monopolio de la igualdad y de la preocupación por las prestaciones sociales. Es evidente cuando dicen que si la derecha, ahora decir que por lo visto, por lo menos no han dicho lo de extrema derecha, porque Vox también nos preocupamos por las prestaciones sociales y por la igualdad, créanme, también nos preocupamos. Y también estamos preocupados por el tema de la pobreza y de la exclusión social. Vuelvo a repetir que desde otro punto de vista y desde otra perspectiva. ¿Y cuál es la perspectiva que no nos gusta? Pues una perspectiva ideológica, que es la que estamos denunciando y que no estamos de acuerdo, porque también se están llevando muchos millones de inversión de estos presupuestos, aunque se quiera decir, desde luego no vamos a decir que nadie sea aquí trilero, porque aquí si es trilero alguien podrá ser el gobierno precisamente socialista que ha salido. Pero por eso nosotros no vamos a llamar trilerismo a una situación en la que se podrá estar de acuerdo o no. No estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque en este sentido el gobierno del cambio está perpetuando esas políticas desde una perspectiva ideológica, que no hay ideología, cuando desde la Cámara de Cuentas se están preguntando que cómo se va a auditar las cuentas desde una perspectiva de género, cómo se va a hacer urbanismo desde perspectiva de género, que todo esto está acabando en formación, en adoctrinamiento, y que todo esto está recogido en estos presupuestos, que todo parte de una gran verdad, que hay situaciones de exclusión, de maltrato, de discriminación, de desigualdad, en la que todos estamos de acuerdo en acabar. Pero nosotros es que partimos de una perspectiva distinta, es que creemos en la igualdad real entre hombres y mujeres. Una igualdad real que no se reconoce desde la perspectiva de género, que se parte que la mujer, por el hecho de ser mujer en las relaciones de pareja, es inferior al hombre. Y yo creo que eso no es justo y discrimina de forma aleatoria y de forma injusta a las mujeres. Y perjudica a las familias, y perjudica a los niños, y perjudica a muchos hombres que hoy en día también quieren una igualdad real entre hombres y mujeres y que creen en la igualdad de derechos y obligaciones a la hora de criar a los hijos. Y eso es la situación que tenemos, que no se puede partir del concepto de maltrato, que la mujer, por el hecho de ser mujer, siempre sea víctima y el hombre sea un maltratador y agresor, que tiene que haber una situación de desigualdad, de discriminación, de relación de poder, y que nosotros decimos que no siempre existe, que hay que ir discriminando, y eso es lo bonito, de no hacer generalizaciones, sino ir al caso concreto, precisamente para proteger a aquellas personas que realmente lo necesitan, independientemente incluso de su sexo. Porque puede haber situaciones de discriminación de hombres, de ancianos y de personas también del mismo sexo. Es más, es que en el año 2009 Izquierda Unida y ya proponía una ampliación de la ley de violencia de género en materia de personas del mismo sexo.
Y en eso estábamos totalmente de acuerdo. Yo hubiera estado totalmente de acuerdo. Las víctimas, se decían, pueden acceder en condiciones de igualdad y sin discriminación a los derechos y coberturas de esta ley, independientemente de que víctima y agresión sean del mismo sexo. Pues eso también sería bueno, que todas las personas, con independencia de su sexo, de su orientación, de su credo y de su edad, de todo, entrarán dentro de esta protección, y que al maltrato le llamemos maltrato cuando hay una situación de desigualdad, cuando la persona agresora considere a la mujer, el varón, una persona que carece de los mínimos derechos de respeto, libertad y capacidad de decisión. Ahí estamos de acuerdo, ahí entraríamos, ahí ya no entraríamos en concepto ideológico. Habría que cambiar, por tanto, esa determinación a priorística de que la mujer, por el hecho de ser mujer, es víctima. Porque a la que es víctima real, claro que hace falta cursos de formación y reinserción y recuperación. Claro que le hace falta, como decía también la diputada del Partido Popular, cursos de asesoramiento y le hace falta muchísimo asesoramiento e información también por parte de los ayuntamientos, pero siempre que no sean asesoramiento de tipo sectario ideológico. Recordemos el caso de Juana Rivas o casos de asociaciones como, por ejemplo, Infancia Libre, que lo que están haciendo es muchísimo daño precisamente a la infancia, a la que dicen que quieren proteger. No, ese tipo de asociacionismo, ese tipo de personas sectarias y totalmente manipuladas ideológicamente es la que hacen precisamente daño a quienes dicen que quieren proteger. Ese es el sectarismo que quiero que desaparezca. Y claro que no hay que hacer generalizaciones, porque me consta que dentro de esas 2.200 y pico asociaciones que hay de mujeres, algunas, por supuesto, que están vinculadas a comisiones obreras, a UGT, al Partido Socialista, a partidos de izquierda, Adelante Andalucía, pero hay otras que hacen una buena gestión. Y a esas son las que realmente tendremos que distinguir y no hacer sin hacer generalizaciones, señora consejera. Y, por supuesto, que en el tema de la inmigración, volvemos a insistir, que si hay que apoyar a las personas que están en situación de exclusión en Andalucía, lo que tenemos que hacer es reglar de forma ordenada esa inmigración para ser un pueblo solidario, pero no un pueblo que realmente esté faltando a cobertura de necesidades de las andaluces que también lo necesitan.